Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a tratar un tema que ya te había anunciado en un video anterior y que ahora se hizo totalmente realidad. Y es que ahora Porsche anunció efectivamente que el 911 sale a la venta y se trata de una versión única en su historia, dado que ahora va a ser electrificada. Quédate y te lo cuento todo. Era cuestión de tiempo de que Porsche electrificase su producto estrella. La marca alemana lleva muchos años apostando por la electrificación tanto en forma parcial como de forma total, pero ciertos modelos de su gama se resistían. Por su lado, el Porsche 718 Boxster o Cayman, cuyas versiones térmicas ya se están despidiendo de Europa, a la espera de la llegada de una nueva generación completamente eléctrica. Por otro lado, el buque insignia de la marca, el Porsche 911, que a partir de ahora estará disponible, como te dije, con motorizaciones híbridas. Y si eres tan purista que no estás dispuesto a asimilarlo, debes saber que también hay versiones sin electrificar del 911, del momento el 911 Carrera. Pero a falta de probarlo, no parece que la hibridación vaya a restar purismo al rey de los deportivos, y es que ya sabemos que la electrificación no solo sirve para conseguir eficiencia, sino también para mejorar las prestaciones. Sobre el papel, eso es para lo que sirve la electrificación del 911, al menos en su variante 911 Carrera GTS, que por ahora es la única versión híbrida disponible. Este 911 híbrido utiliza el motor de gasolina Boxer de 3,6 litros, pero Porsche lo ha combinado con un turbocompresor eléctrico que también actúa como generador, con un motor eléctrico y una batería de alto voltaje de 400 vatios para dar lugar al conjunto híbrido T-Hybrid. El bloque térmico desarrolla 485 caballos de fuerza y un par de 570 Nm, pero la potencia total en conjunto es de 541 caballos y un par máximo de 610 Nm gracias al aporte eléctrico. Esto significa que este nuevo 911 Carrera GTS es 61 caballos más potente que el de salida, y también es 50 kilogramos más pesado y sin embargo es más rápido, dado que ahora acelera el 0 a 100 en tan solo 3 segundos. El anterior GTS necesitaba 3,4 segundos con el cambio PDK. Por debajo del Porsche 911 Carrera GTS está el Porsche 911 Carrera, que esta variante de acceso a la gama no está electrificada y utiliza el motor Boxer de 3 litros y 2 turbocompresores. La novedad se encuentra en el intercooler, que viene heredado del 911 Turbo y ahora está ubicado encima del motor, justo por debajo de la toma de aire del portón trasero. Los dos turbos también vienen heredados de la versión GTS del modelo anterior. El resultado es un aumento de potencia. El Porsche 911 Carrera saliente tenía 385 caballos y ahora este nuevo llega con 394 caballos, mientras que el par máximo es idéntico de 400 Nm. Gracias a este extra de potencia, el 911 básico mejora en 0,1 segundos su registro del 0 a 100 y ahora solo necesita 4,1 segundos. Y si equipas el paquete Sport Chrono puede llegar a 3,9 segundos el 0 a 100. Su velocidad máxima siempre va a estar limitada en 294 km/h. El 911 también estrena diseño. La marca dice que ha racionalizado el diseño exterior del 911 con una serie de modificaciones cuidadosamente estudiadas. La mayoría de ellas mejoran la aerodinámica y las prestaciones. Entre otras cosas, estrena paragolpes específicos para cada versión, nuevos faros Matrix LED que serán de serie y opcionalmente puedes equipar los faros HD Matrix LED que integran funciones de iluminación más aerodinámica activas, nuevos diseños también de llantas y también tendremos pilotos traseros rediseñados. Por dentro, a partir de ahora, el 911 viene configurado como biplaza de serie, aunque Porsche ofrece la configuración 2+2 de manera opcional y sin costo. Los cambios en el interior son menos trascendentes. Se ha reposicionado algunos mandos y tiene por primera vez un botón de arranque. Recordemos que antes era una llave fija que se giraba. El cuadro digital también es nuevo, utiliza una pantalla curva de 12,6 pulgadas y se ha renovado el sistema de infoentretenimiento denominado Porsche Community Manager, que se maneja a través de una pantalla táctil central de 10,6 pulgadas. Tanto el Porsche 911 Carrera como el GTS están ya a la venta. El Carrera está disponible en dos tipos de carrocería, el coupé y el cabriolet. Por su parte, el GTS puede ser coupé, cabriolet y targa. Además, el GTS puede ser tracción trasera y total. Las entregas del 911 Carrera comenzarán a finales de verano del continente europeo y las primeras unidades del GTS se entregarán a finales de este año. El 911 Carrera parte desde 149.302 euros.
y el Porsche 911 Carrera GTS arranca desde 198.102 euros. Y su versión más cara, que sería el Carrera 4 GTS Targa, vale 223.886 euros. ¿Y qué te pareció? ¿Crees que sea lo suficientemente bueno como para que sea del gusto de los más puristas que siempre han buscado esta marca por ser, como te digo, una que preste sensaciones de manejo increíbles e inigualables? Te recuerdo que subo videos mayormente todos los días cuando puedo. Y si te gusta el tema automotriz, te invito a suscribirte, a activar la campana para que se te avise cada vez que subo un video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.